Empezamos con la corriente continua, que nos dice que es aquella en la que los electrones circulan siempre en una sola dirección desde el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente. Ahí podemos ver en la imagen cómo se ve representada, y bueno, algunos ejemplos de corriente continua son las pilas, las baterías de automóviles, los paneles solares. La corriente alterna es la corriente que llega a nuestros hogares mediante la red eléctrica y permite transportar energía de manera eficiente a largas distancias. Podemos ver ahí cómo es el proceso, ¿no? La generación de una central eléctrica, la transmisión mediante las torres de electricidad, la distribución y llega, ¿no? A lo que son los enchufes domésticos de nuestros hogares. Así también está los electrodomésticos, los motores eléctricos. Y nos dice también que el cambio de dirección es de 50 a 60 veces por segundo en Hertz. Voltaje. El voltaje o diferencia de potencial es la fuerza que impulsa a los electrones para que circulen por un circuito. La unidad de medida que utiliza es el voltio. Y bueno, ahí también podemos ver la imagen representación. Está el polo negativo con menor potencial, el polo positivo con mayor potencial. En este caso podemos ver una pila. Y el voltaje que impulsa a los electrones está en dirección al flujo de los electrones. Y bueno, acá una forma más sencilla de entenderlo también nos da una imagen representativa donde podemos ver, imaginar lo que es la tubería con agua, donde nos dice que el voltaje sería la presión que empuja el agua a través de la tubería. Mientras mayor sea el voltaje, mayor será la capacidad para mover la corriente eléctrica. Intensidad de corriente. La intensidad de corriente, representada por la letra I mayúscula, es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor en un determinado tiempo. La unidad de medida es el amperio. Y bueno, los electrones en movimiento son la carga eléctrica. La intensidad es la carga de cantidad que pasa por el conductor cada segundo. Y bueno, la analogía con el agua es que la intensidad está representada por la cantidad de agua que circula por la tubería cada segundo. Mayor intensidad es igual a más agua por segundo. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Está representada por la letra R y se mide en ohmios. Ahí podemos ver también la imagen representativa. Y bueno, según el material, está lo que son de baja resistencia, que es un buen conductor, como aquellos materiales de cobre que tienen poca resistencia y permiten el paso de la corriente con facilidad. Está de alta resistencia, un aislante, aquellos materiales como el caucho, el plástico o la goma que presentan una resistencia alta y funcionan como aislantes. Y bueno, la resistencia determina cuánta corriente puede pasar por un circuito. A mayor resistencia, menor la corriente eléctrica. Y bueno, para finalizar está la ley de Ohm, que establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito. En este caso podemos ver también lo que es la fórmula que nos dice que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y bueno, podemos hacer los despejes correspondientes para intensidad o para resistencia. Y bueno, el comportamiento según la ley de Ohm. Si aumenta el voltaje, va a haber menor voltaje, menor corriente. Mayor voltaje, mayor corriente. Y si aumenta la resistencia, menor resistencia, mayor corriente. Mayor resistencia, menor corriente. Eh, bueno, la importancia de la ley de Ohm permite diseñar circuitos eléctricos seguros, ayuda a calcular el comportamiento de los componentes
y bueno, es fundamental en la electrónica, la electricidad y la ingeniería. La ley de Ohm nos dice que el voltaje, la corriente y la resistencia siempre están relacionados. Eso sería. Muchas gracias. Como material de aprendizaje tenemos la tabla de unidades eléctricas y así también el cuadro comparativo entre una corriente continua y una corriente alterna para su mejor aprendizaje.